Hola chicos, hoy nos va a tocar seguir hablando sobre la Edad Media, pero vamos a intentar conocer un poquito más este mundo, este medioevo, según las características culturales que tenían estas personas que vivían en la Edad Media. Primero y principal, recuerdan que yo les había hablado de la importancia de la cuestión de la guerra en esta época y de la manera en que se hacía la guerra. La forma de hacer la guerra era una forma con grandes armaduras, muy pesadas, arriba de caballos, y que para poder comprarse esos armamentos, para poder mantener el caballo, se necesitaba mucho dinero y por eso solamente los nobles participaban de la guerra. También había infantería, lanzadores de arco y flecha, con ballestas, un montón de otras armas, pero bueno, el principal arma, la principal importancia tenía la caballería. Ahora, eso también se remonta a otras cuestiones culturales de la Edad Media, que son muy propias de la Edad Media, como por ejemplo la cuestión de la nobleza, de ser noble. Ser noble, recuerdan, lo vimos, era tener el título de la nobleza, que el rey te firmaba, sí, fulanito de tal es hijo de fulanito de tal, que es noble, que es hijo de fulanito de tal, que a su vez es noble. Bien, pero para poder ser noble en la Edad Media no bastaba solamente con el título de la nobleza. Vos tenías que demostrar que eras noble, vos tenías que tener aspectos o actitudes de la nobleza. Por ejemplo, la principal característica de la nobleza era el hecho de participar en las guerras. Recuerdan que era el orden de la nobleza que peleaba, combatía por todos. Pero además de eso, vos tenías que realizar otras acciones, otras actividades, como por ejemplo, tenías que salir a cazar, tenías que saber cazar animales, animales salvajes, jabalíes, no sé, cualquier tipo de animal salvaje, ¿no? Te tenía que gustar la actividad de la caza. Otras actividades que eran propias de la nobleza, por ejemplo, eran lo que se llaman las justas, que seguramente habrán visto en alguna película o algo, que dos caballeros se ponen el traje con las lanzas esas largas de madera, bueno, y van los dos caballos uno enfrentados al otro, y cuando llega el momento del impacto se chocan uno contra el otro, y bueno, y que se mantiene en pie, ganaba. Todo este tipo de competencias en donde constantemente se tenía que demostrar el valor que uno tenía, y que justamente era digno de ser un noble. También otra cuestión muy importante, que también se relaciona con el tema de las justas, es el hecho de, bueno, competir, por ejemplo, por el amor de una dulce doncella, por el amor de una princesa. En estas épocas, las mujeres, por ejemplo, no elegían con quién casarse, menos las mujeres de la nobleza. Las mujeres se casaban con que el padre le decía, vos te vas a casar con fulanito de tal porque tiene un montón de tierras o porque fue el que ganó el torneo. Pero no me gusta, fulanito de tal es feo, no me importa, vos te vas a casar con él y lo vas a amar y vas a tener muchos hijos y van a crecer muy lindos y los vas a amar y va a ser todo hermoso. Bueno, sí, papá. ¿Se entiende? O sea, esa era el lugar, el rol que ocupaban las mujeres dentro de la nobleza. Entonces, en este momento, por ejemplo, surge lo que se llama el amor caballeresco. Justamente, ¿por qué se dice caballeresco? Porque una persona se plantea que es un caballero, porque justamente se realizaban todas estas cuestiones en pos de conquistar el amor de una dulce doncella, por así decirlo. Esto en lo que corresponde solamente a las clases más altas, no a la nobleza. Ah, perdón, otro aspecto fundamental también para los nobles. Vos para ser noble tenés que tener el hábito de derrochar constantemente el dinero. Un noble no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, tener dinero en su mano. No, le tiene que quemar el dinero. Constantemente tiene que pagar grandes banquetes, hacer grandes comilonas, hacer grandes fiestas, comprar, no sé, tapados de piel, comprar alfombras de Oriente, comprar alfombras de Persia, constantemente joyas, constantemente lujos. O sea, tiene que ser una armadura cada vez más grande, cada vez más cara. El noble tiene que derrochar dinero. Un noble no puede tener dinero en su mano. Esa era la forma de pensar y la cultura de esta nobleza. También vamos a ver que es muy diferente, esta forma de pensar es muy diferente a la que tienen, por ejemplo, otros sectores que van a aparecer más adelante. Pero bueno, sigamos con respecto a esto. Otra característica de la Edad Media es la disputa que se da entre los reyes, o principalmente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerdan esa división que tuvo el Imperio Carolingio. El sector más oriental fue donde se impuso el Sacro Imperio Romano Germánico. La disputa que tuvo este emperador con el papa, con cada uno de los papas. Cada uno de los dos, el emperador y el papa, luchaban entre sí
no solamente con las armas, el Papa también tenía ejércitos propios, obviamente el Papa no comandaba los ejércitos, pero sí daba las órdenes. Luchaban entre sí los dos para saber quién era el principal representante de Dios en la tierra. Los dos luchaban por poder imponerse por sobre el otro. El emperador del Sacro Imperio lo que buscaba era tener un poder bastante similar al que tenía el emperador de Bizancio o también al que tenían los emperadores musulmanes, en donde no solamente gobernaban la cuestión política, por eso eran el emperador, sino también la cuestión religiosa. Y la principal querella de las investiduras, así es como se la conoce, las investiduras pues son los hábitos, y querella significa una lucha, la principal lucha por las investiduras era para ver quién era el que tenía la capacidad de nombrar a los obispos. Porque tanto el emperador como el papa decían representar a Dios. Es más, los dos representaban a Dios. Pero ¿quién tenía el derecho para decir, esta persona va a ser el obispo de tal lado y esta persona va a ser el obispo de tal otro? El emperador decía que era el emperador y el papa decía que era el papa. ¿De qué manera? Después de muchísimos años, muchísimas guerras, muchísimas controversias políticas, excomuniones para todos lados, papas y antipapas, después de un montón de cosas recontra complicadas, lo que se termina imponiendo, lo que se termina resolviendo es la doctrina de San Agustín, que es la famosa llamada doctrina de las dos espadas. San Agustín plantea que Dios le dio a los hombres dos espadas para poder administrar y gobernar el reino de la tierra. Una era la espada política y la otra era la espada religiosa. Pero no se podían combinar los dos en una sola espada, sino que tenían que estar una espada separada de la otra. No podía ser como, por ejemplo, pasaban en el imperio musulmán, que el califa en el reino y el sultán en el imperio mantenía en el mismo lugar, en el mismo poder, las dos espadas, el poder religioso y el poder político. Podía hacer lo que quería en cualquiera de esas dos esferas de influencia. En el mundo cristiano, lo que se impone es esta diferencia de las dos espadas. Esta doctrina de las dos espadas planteaba que el emperador tiene la espada política y puede elegir a los gobernantes o puede decidir sobre las cuestiones políticas. Y la espada religiosa se la queda el papa. Y el papa es el que elige quiénes son los obispos, quiénes son los arzobispos de cada uno de los lados. Entonces esa es una gran división que se da en el mundo occidental, que no se da en otras regiones del mundo, y eso va a hacer que la dinámica de la historia de esta parte del mundo también sea diferente. Lo religioso queda por un lado y lo político queda por otro. Estas dos espadas de San Agustín separa este mundo. Todavía estaba completamente relacionado, ¿no? No se termina de separar del todo como lo va a hacer recién siglo XVIII, siglo XIX, pero este es un primer momento que después lleva con respecto a eso. Otras dos cuestiones fundamentales. También en esta época, mejor dicho tres. En esta época, en la Edad Media, es donde surgen las primeras universidades. En la Edad Media existían otros tipos de colegios o de escuelas o formas de ejercer la educación, pero la universidad como institución, como plan de estudios y como planteo y como forma de obtener conocimiento, cada vez una mayor cantidad de conocimiento, surgen acá, en la Edad Media. Y las dos principales carreras que se estudiaban durante muchísimo tiempo, va a ser así, es por un lado Derecho, o sea, las leyes de la tierra, y por otro lado Teología, que es la ciencia que intenta comprender o busca comprender justamente las cuestiones relacionadas con la religión. Para conocer, por un lado, el mundo terrenal, o sea, el mundo de las leyes, y saber cómo se guía en la sociedad, y por otro lado, conocer el mundo divino, conocer cómo quiere Dios que actuemos en el mundo. Entonces empiezan a haber muchísimos estudios con respecto a estas cuestiones y, por ejemplo, se retoman distintos autores que se habían perdido en Europa. El ejemplo más clásico es Aristóteles. Aristóteles, yo creo que se los había anticipado anteriormente, es un filósofo griego que durante la época clásica fue recontra mega estudiado, pero durante la época del cristianismo, como había sido un autor que había escrito antes de Cristo, había nacido antes de Cristo, y por ende no había hablado nada con respecto a Cristo, fue un autor que se lo dejó de lado. Todos los autores previos a Cristo fueron completamente dejados de lado. Decía, no vale absolutamente nada de lo que escribió porque no habló de Cristo. Era una sociedad 100% cristiana. Entonces, bueno, se vuelve a retomar, se los toma de los árabes, los que sí lo habían mantenido estudiando, fueron, por ejemplo, los árabes, un filósofo muy famoso de los musulmanes llamado Averroes, estudió muchísimo a Aristóteles, y bueno, los europeos lo retoman, Aristóteles vía España,
Entonces vuelven a estudiar de nuevo a estos grandes pensadores clásicos de la antigüedad, que más adelante vamos a ver que generan un cambio muy importante en la sociedad europea. Pero bueno, ahora sí vamos con las últimas cuestiones con respecto a esta cultura de la Edad Media. Una cuestión también importante, además de lo que decíamos con respecto a las mujeres, es también el papel que jugaban distintos sectores sociales que eran rechazados por la sociedad cristiana. El ejemplo más clásico es el de los judíos en ese momento. Si vos no eras cristiano, si eras musulmán, si eras judío, o si eras de cualquier otra religión, eras apartado, eras corrido de lado. En ese momento, este tipo de sociedad, en la sociedad de la Edad Media, planteaba que existía una única verdad pura y absoluta, que era la verdad del cristianismo, y el que no la interpretaba era un ciego, el que no quería ver esa verdad era un ciego, o mucho peor todavía. Entonces, a los judíos, por ejemplo, en la Edad Media, hubo un montón de profesiones que no se les dejaba actuar. Por ejemplo, no se les permitía cultivar la tierra, no se les permitía usar armas, no se les permitía ni siquiera expresar libremente su religión en muchos casos, en muchos lados. Por eso como quedaron apartados de todas estas cuestiones, que no podían ser carpinteros, por ejemplo, tampoco. Entonces, como quedaron apartados de todos estos oficios, la gran mayoría de las personas de esta religión se orientaron hacia el mundo del comercio, hacia el mundo de las finanzas, hacia comprar y vender, otorgar préstamos, porque era el único lugar permitido que la sociedad cristiana les permitía. Entonces se especializaron, por ejemplo, en ese sector. Y además, estos sectores considerados minorías siempre eran utilizados como lo que se llama un chivo expiatorio. ¿Qué significa un chivo expiatorio? Que es cuando existe algún problema, hay algo malo, bueno, hay que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Entonces era mucho más fácil siempre echarle la culpa a alguien de una minoría. Por ejemplo, la típica acusación de las brujas, para que vean que no es una cuestión que era únicamente contra los judíos, sino contra cualquier tipo de minoría. Bueno, el problema es porque tal persona es una bruja. Y el caso de la acusación de bruja no es solamente para las mujeres, había hombres que también eran acusados de brujos. La cuestión de brujería es una cuestión, como aprendí en la facultad, género condicionada, pero no género determinada. No es que solamente había brujas mujeres, pero la gran mayoría siguen consideradas como brujas a las mujeres. O, no sé, había tal problema, seguramente fueron los judíos, o seguramente fueron estas mujeres que son brujas, o seguramente fueron los musulmanes, o seguramente, se entiende, todo aquel que era distinto, todo aquel que era diferente, se lo trataba de apartar de la sociedad, se lo trataba de dejar de lado y hasta se lo acusaba de cualquier problema que podía llegar a surgir. Y por último, la última cuestión